Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras, hola viajeros. ¿Estáis pensando en viajar a China y no sabéis por dónde empezar? ¿Estáis al tanto de los trámites del visado? ¿Creéis que el idioma puede ser una barrera insalvable? ¿Sabéis cómo eludir la censura de Internet para navegar sin problemas? En fin, dudas y más dudas. Así que, tras el primer viaje que hicimos a China, al gigante asiático, te voy a intentar dar respuestas en este podcast a un montón de interrogantes. Te voy a proporcionar una buena lista de consejos y de recomendaciones referentes a vuelos, a dinero, a seguros médicos, transporte interno, gastronomía, clima, seguridad, en fin, un montonazo de cosas. Así que espero que todas estas recomendaciones lo que consigan es darte el último empujoncito para venir por primera vez a China, un país que sin ninguna duda no se puede comparar a ningún otro. Es cierto que nosotros llevábamos varios años hablando de la posibilidad de viajar a China y más después de tantos viajes que hemos hecho a Asia, pero tengo que reconocer que este viaje pues nos llegó de casualidad y casi sin buscarlo. Porque claro, en un principio nosotros la intención que teníamos al ir a China era el decir, bueno, pues hacemos un viaje de por lo menos 3 semanas, porque el país es gigante. Nos dedicamos a varias ciudades, vuelos internos entre unas y otras, en fin, lo que era un viaje un poquito más largo. ¿Pero qué ocurrió? Pues que a finales del 2024 teníamos más de un mes de vacaciones y nos íbamos a ir por cuarta vez a Japón. Entonces comenzamos a buscar los vuelos y vimos que las mejores opciones nos las daban 2 aerolíneas chinas, que eran Air China y China Eastern. Bueno, el caso es que al final elegimos esta segunda aerolínea, la de China Eastern, y resulta que comprobamos que la escala la hacían en Shanghái y como teníamos días de vacaciones de sobra, pues dijimos, joder, ¿por qué no a la vuelta miramos a ver si hay posibilidad de hacer un stopover? Que aunque he dedicado un podcast al tema de los stopover, ahora os hago otro pequeño resumen. Bueno, el caso es que dijimos, bueno, si nos permiten la posibilidad de hacer una parada de unos cuantos días, pues nos quedamos en Shanghái y aprovechamos para visitarla y efectivamente no nos suponía más incremento de dinero y entonces aprovechamos, nos quedamos en Shanghái, creo que fue 5 o 6 días, aprovechamos también para ir uno de los días a Suzhou, que es una preciosidad de ciudad, de verdad, nos encantó. Y bueno, pues esto fue lo que nos permitió hacer el stopover. ¿Que aún no sabes lo que es un stopover? Pues te lo explico rápidamente y aún así insisto en que te vayas al podcast que dediqué única y exclusivamente al tema de los stopover, de cómo volar a 2 países por el precio de uno. Pues básicamente lo que son escalas de más de 24 horas en vuelos internacionales que se pueden alargar varios días, estas escalas, y entonces te permiten conocer otro país a mitad de camino. Y en la mayoría de los casos pues sin que aumente el precio del vuelo. Así que si ya se te empiezan a poner los dientes largos, pues insisto en que eches un ojo tanto al artículo como al podcast que dediqué a los stopover, porque estoy segura de que te van a entrar muchas ganas de volver a coger un avión. El caso es que bueno, este vuelo a Japón le íbamos a hacer esta vez a Osaka, que está solamente 3 horas de vuelo de Shanghái. Entonces lo que íbamos a aprovechar, no a la ida sino a la vuelta, era, como os digo, para quedarnos allí pues 5 o 6 días. Os empiezo a comentar, aunque no vayáis a China, si tenéis que hacer alguna vez alguna escala en China, porque hacéis la escala allí para ir a otro país de destino de Asia, os comento, los trámites de inmigración los vais a tener que pasar sí o sí.
¿Por qué os digo esto? Pues para que no os confiéis con que tenéis tiempos de sobra. Porque es que de verdad, las colas son interminables, los controles de los escáneres son súper concienzudos y fácilmente podéis tardar entre 2 y 3 horas en llegar a vuestra puerta de embarque, que fue lo que nos ocurrió a nosotros a la ida. Nosotros a la ida hacíamos escala allí en Shanghái, teníamos creo que como 2 horas y media largas de escala y dijimos, güey, de sobrísima. Bueno, pues no tan de sobrísima, que en la puerta de embarque al final únicamente tuvimos que estar esperando como 15-20 minutos, porque todo lo demás se nos lo llevó de tiempo el pasar el tema de los trámites de inmigración. Así que tenedlo muy en cuenta a la hora de reservar un vuelo con escala en Shanghái o en Beijing o en cualquier otra ciudad china. Pero bueno, volvemos al principio. Os voy también a comentar para saber si un stopover os sale a cuentas, también así resumiéndolo, porque como os digo es que le dediqué un programa entero. Entonces, bueno, pues lo tienes muy fácil. Yo os voy a poner el ejemplo de lo que nosotros hicimos para cuando fuimos a Japón esta última vez. Entonces lo que hicimos fue elegir en la búsqueda de vuelos la opción multidestino. En vez de coger ida o ida y vuelta, tú eliges multidestino. ¿Esto qué te va a permitir? Pues te va a permitir el hacer, por ejemplo, Madrid-Osaka. Segundo vuelo, Osaka-Shanghái. Tercer vuelo, Shanghái-Madrid. Eso lo podéis hacer con los destinos que vosotros deseéis. Y digo 3 vuelos como que puedes añadir más. Entonces, sigo poniéndonos a nosotros mismos de ejemplo. Lo que hicimos fue primero buscar cuánto nos costaba un Madrid-Osaka ida y vuelta, que nos costaba 600 euros. Y después miramos un Madrid-Osaka, Osaka-Shanghái-Madrid con la misma aerolínea y el precio efectivamente era el mismo. Entonces, a ver, es que en realidad a muchas compañías aéreas les da igual si tú coges el siguiente vuelo o lo haces unos días después. La cuestión es que vas a hacer la misma ruta. Entonces, siendo esto una aerolínea china, que generalmente las grandes pertenecen al Estado, pues como pueda pasar aquí en España a lo mejor con Iberia, pues siendo una aerolínea china le viene estupendamente que de paso tú conozcas el país, porque como probablemente te va a gustar, que fue lo que nos pasó a nosotros y lo que les ha pasado a millones de viajeros, decides regresar en el futuro, que es la intención que nosotros tenemos, y lo mismo te piensas lo de volver a volar con ellos. O sea que básicamente es que lo que están haciendo por un lado es como autopublicitarse, el decir, mira, te permito que te quedes unos días en China, ves lo que te gusta el país, estás deseando regresar y probablemente vas a volver a comprar un billete con nosotros. Como os comentaba antes, la aerolínea elegida fue China Eastern. Es verdad que íbamos con un poco de reparo porque las compañías chinas no tienen excesiva buena fama, pero yo os tengo que decir que en términos generales todo fue bastante bien, vamos, tanto como para que nosotros hemos cogido billetes para ir de nuevo a Japón con ellos, porque la experiencia pues fue bastante buena y sobre todo a nivel económico, pues mira qué bien. Es verdad que este año habían subido los vuelos un poquito respecto al año pasado, pero aún así seguían siendo muy buena opción. Ventajas, pues mira, la primera es el precio, porque especialmente volando en temporada baja, como era nuestro caso, que volábamos a finales de noviembre, pues salía muy bien, porque ya os digo que era 600 pavos permitiéndote hacer el stopover, es decir, que veías China y Japón por el precio de uno. Como os digo, el tema de la posibilidad de hacer el stopover era otra ventaja. Los aviones pues bastante majos, o sea, con buen espacio entre los asientos para las piernas, la comida bastante decente para lo que suele ser el menú de avión. Tengo que decir que también la tripulación algo arisca, pero bueno, yo creo que eso tiene también un poco que ver con el factor cultural de los chinos. Y teníamos la inclusión de 2 maletas de 23 kilos por persona, que ya la verdad es que flipamos un poco de decir, joder, cuando la mayoría de las compañías aéreas, incluidas las grandes, te están cobrando un pastizal por añadir maleta facturada, pero digo pastizal de entre 50 y 100 pavos, muchas de las aerolíneas, pues que te permitieran por persona meter 2 maletas de 23 kilos, no de 23 kilos cada maleta, sino 23 kilos entre las dos. Pues bueno, yo creo que esto tiene que ver con que a la comunidad china le gusta mucho eso de traer y llevar un montón de equipaje en sus viajes a y desde China.
Y como os digo, pues en una época en la que la mayoría de las aerolíneas grandes, pues eso, tipo Iberia, tipo American Airlines, han tomado la penosa costumbre impuesta por las low cost de cobrarte por la maleta facturada, pues la verdad que nos sorprendió para bien esta medida. Y sin embargo, el tema de lo de las maletas nos llevó a la segunda parte, que era también los inconvenientes. ¿Por qué os digo? Pues porque, a ver, a mí me parece una estrategia muy fea, que fue que cuando volvíamos a Madrid, desde Shanghái, nos encontramos que pese a que a la ida nos incluían dicho par de maletas por persona, resultó que cuando íbamos a hacer el trayecto Shanghái-Madrid, se reducía solamente a una maleta facturada. Y entonces dijimos, pero vamos a ver, es que esto no puede ser, porque nosotros en la ruta Osaka-Shanghái también nos han incluido esas 2 maletas. Y es más, los amigos con los que habíamos ido a Japón, que se habían vuelto a Madrid antes que nosotros, a los 4 les permitieron cada uno sus 2 maletas correspondientes. Ellos no hicieron el stopover, pero les cubría todo el trayecto. Es decir, que no tenía ningún tipo de sentido lo que nos estaban diciendo. Total, que lo que nos estaban dando a entender es que de un modo u otro lo que estaban haciendo era que te estaban penalizando por el stopover. Algo que en la práctica no debería ser así. ¿Qué ocurría en nuestro caso? Pues que veníamos cargados de compras de Japón, o sea, es que traíamos 2 maletones hasta arriba de vinilos, de cosas de droguería, de ropa, de 800.000 gilipolleces que compras en Japón, en fin. El caso es que veníamos hasta las trancas de bártulos, teníamos cada uno 2 maletones más el equipaje de mano y entonces no nos quedaba otra que pagar el sobrepeso sí o sí. Y entonces ahí es cuando nos dimos cuenta de cómo te la colaban, porque mientras el resto de las aerolíneas te suelen cobrar 50 euros por pieza, ellos te cascan 130 euros por maleta. Total, que al final el vuelo no salía por 600 euros, salía por unos 730, 750, en fin. Pero bueno, también es verdad que fuimos prácticos, o sea, no nos mosqueamos demasiado cuando estábamos allí y dijimos, mira, al final, con stopover incluido y ambas maletas, el precio seguía estando de fábula, porque dices, mira, 750 euros por un viaje a China y a Japón, pues te iba a decir, dime dónde hay que firmar para el año que viene. No, es que lo firmé, que de hecho hemos vuelto a coger los billetes para irnos a Japón. Lo que pasa es que esta vez no hacemos stopover en China, pero bueno, que con eso nos quedamos, que hay que ser positivo. Otra de las razones para hacer este viaje China-Japón era la no exigencia de visado si visitas el país en una estancia inferior a 30 días. Esta medida la han ampliado, ya que cuando nosotros fuimos eran 15 días, pero ahora no, ahora está ampliado hasta 30 días. Sí es verdad que si vas a estar en China más de un mes, tienes que solicitar el visado. Recuerda que el pasaporte en cualquier caso ha de tener 6 meses de vigencia y 2 páginas en blanco, que el gobierno chino exige tener billete de vuelta y alojamiento reservado, pero es cierto que este cambio de política turística nos vino súper bien, porque por un lado te ahorra bastante dinero. En el momento en que nosotros teníamos que viajar, si tenías que hacer visado, que no era el caso porque eso íbamos menos de 15 días en ese momento, te costaba, si no, el visado 126 euros por cabeza, que no es tontería. Luego, claro, sumaré los quebraderos de cabeza, que casi importan muchas veces más que la pasta, que ya te toca contactar con la embajada o que te lo tramite una agencia. Vamos, que es un coñazo. Así que dijimos, ¿qué más necesitamos para irnos a China? Pues nada, las ganas de viajar, que de eso siempre vamos sobrados. Hay que hablar, como siempre comento, del tema del seguro médico. Sobra decir que nosotros cuando viajamos siempre contratamos un seguro médico, pero en China con más motivo, porque es verdad que es un país que está súper desarrollado en muchísimas cosas, pues como tecnología, arquitectura, en muchos casos también transportes, pero es verdad que en otras te das cuenta que van muchos años por detrás, inexplicablemente, ¿no? Entonces es ese contraste entre la modernidad y el ser, por otro lado, en muchísimas cosas un país tercermundista. ¿Qué ejemplo pongo siempre? Pues mira, que el agua, por ejemplo, no es potable, ni siquiera en las grandes ciudades como Shanghái, porque allí, por ejemplo, las tuberías son tan antiguas que es que nadie se atreve a beber el agua que sale del grifo. Entonces, por eso vas a ver a muchísima gente por la calle con el termo en la mano. Tienes que tener en cuenta también que incluso
aunque no bebas agua del grifo, que bebas agua embotellada, pero muchas veces se nos olvida, nos ponemos a lavarnos los dientes, nos enjuagamos y no nos damos cuenta que aunque escupamos ese agua, se nos puede quedar alguna bacteria en la boca y eso te puede provocar una gastroenteritis o vete tú a saber. El caso es que por un lado el agua, por otro lado que vas a comer muchas cosas de lo más extrañas, al menos para tu organismo, o tal vez te vas a mover por zonas rurales donde la evacuación a hospitales es más que complicada. Resumiendo, que la sanidad en China puede ser de todo menos gratuita y contratar un buen seguro es fundamental. Nosotros solemos hacerlo con Intermundial o con IATI, con una de las dos, no nos pagan nada ni nos subvencionan ni nada, o sea, os lo digo por recomendación propia, ya que una de las cosas buenas que tienen es que no tienes que poner ni un duro de tu bolsillo. Ellos se ocupan de todos los trámites, si a ti te pasa cualquier historieta no tienes que pagarlo y luego ellos te abonan la factura, que puede ser, claro, una factura de muchísimas pelas, sino que directamente ellos tienen sus convenios con clínicas locales, llamas por teléfono a Intermundial, les dices lo que te ha pasado, te dice vete a tal clínica, allí te atienden y te lo solucionan. Así que en ese aspecto pues son muy útiles. Y os pongo un ejemplo, nosotros solemos coger el Total Travel Mini, que por unos 15 días o por ahí más o menos te cobran unos 50 euros, sí, más o menos sobre esa cantidad, y creo que la cobertura es como hasta 300.000 euros, o sea que está bastante bien. El caso es que os lo comento porque es que en China, si no vas con el dinero por delante, no te operan ni te hospitalizan, o sea, así de sencillo. El tema vacunas. Pues en teoría en China no se exige tener ninguna vacuna obligatoria para entrar al país, a no ser que vengas de ciertos países de riesgo de fiebre amarilla o de encefalitis japonesa. Pero yo te recomiendo que si vas a moverte por zonas rurales o que estén menos desarrolladas, pues es recomendable que lleves al día las vacunas de la hepatitis, el tétanos, el tifus e incluso la rabia, porque hay muchas veces muchos perros por ahí perdidos, ¿sabes? O sea que en cuanto a la malaria, que sabéis que no tiene vacuna, tiene medicinas de estas preventivas como el Malarone y tal, pero vacuna no tiene. Pues bueno, en este caso no te tienes que preocupar porque la malaria está prácticamente erradicada. Desde hace 5 años no se ha registrado ningún caso en el país, así que recuerda que eso que yo te recomendaría, pues eso, hepatitis, tétanos, tifus, la rabia si la quieres añadir, y sobre todo recordar que debes ponerte las vacunas al menos un mes antes de viajar a China. Vamos a ir ahora con el tema del clima, porque China es un país gigante, se puede considerar prácticamente que es un continente, y el clima varía bastante de unas zonas a otras, pero en general lo que se puede considerar es que aquí las estaciones tienen temperaturas extremas, es decir, son veranos muy calurosos e inviernos muy fríos. Primavera y otoño suelen ser las mejores épocas para visitar el país, porque además la naturaleza está en plena ebullición. Para mí el verano, aparte del calor, cuenta con otro gran inconveniente, que es la gran afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros, aunque también es verdad pues que el verano, sin embargo, es la época ideal para ir al Tíbet, porque el Tíbet en invierno es que tiene unas temperaturas completamente insoportables. Nosotros cuando viajamos era a mediados de diciembre, es decir, que el invierno ya estaba a punto de comenzar, pero vamos, tú llegabas allí y decías, no, aquí es invierno desde hace ya un tiempecito, porque es verdad que estábamos como a 5 grados más o menos. Es decir, hacía frío, pero también es verdad que, o sea, nada que ver con el norte de China, que en invierno pueden llegar a los 20 o 30 grados bajo cero. Así que, como os digo, pues tanto en Shanghái como en Suzhou tuvimos unas temperaturas medias de 6-7 grados, pero vamos, perfectamente soportable, o sea, no nos impidió hacer nada que nos apeteciera. Pues bueno, íbamos abrigados con nuestros buenos abrigos, nuestras bufandas, guantes que al final casi no los utilicé, pero a favor tuvimos pues que no nos llovió ni un día. Es más, el día que estuvimos pasando en Suzhou nos hizo un sol espléndido, o sea que pudimos ir a todos los sitios sin ningún tipo de problema. Así que el otoño, principio de invierno,
Si es la zona sur de China, para mí me parece que es la época ideal. Pasa un poco pues como Japón, que nosotros siempre solemos ir en finales de noviembre, primeros de diciembre, porque generalmente tenemos suerte, tocaremos madera para la próxima, pero vamos, que son unas temperaturas bastante agradables. Así que bueno, nos alegramos mucho de haber ido en dicha época, porque aparte los precios de los hoteles, al ser temporada baja, eran mucho más bajos. Temporada baja, claro, porque todavía no se ha entrado en el periodo de Navidad. Era pues justo creo que era la semana antes o 2 semanas antes. Y pongo el ejemplo de la diferencia de precios de los hoteles porque ya por curiosidad, estando allí, le dije a Juan, digo, vamos a comparar a ver cuánto vale este mismo hotel en verano. Y efectivamente miramos las reservas, a nosotros nos estaba costando 105 euros la noche con desayuno incluido, pero vamos, ya os digo que un hotelazo de 4 estrellas que sería un 5 ahí en plena calle principal, o sea, que muy bien, y lo miramos para verano, y para verano se iba como a los 230, 240 pavos, que era más del doble. O sea que esa es otra de las grandes ventajas también de venir en invierno. No vimos además en esta época apenas turistas extranjeros, había muy poquitos. Y luego pues además al ser época navideña, Shanghái estaba preciosa con la iluminación de esas fechas, porque bueno, dices sí, vale, la mayoría de los chinos no son católicos ni cristianos, pero claro, saben que la Navidad pues genera mucha pasta. En realidad, bueno, al final se ha convertido en un fenómeno comercial más que nada, ¿no? Pero bueno, el caso es que Shanghái estaba súper bonita, con mercados navideños, o sea, la verdad es que a nosotros nos sorprendió muy para bien. Otro tema importantísimo, es el tema de internet en el teléfono. Así que como os comenté en el podcast dedicado a Bosnia, respecto a lo de coger las tarjetas de datos y tal, sabéis que están las eSIM y las SIM a secas. Bueno, pues si tu teléfono admite eSIM, te puedes hacer con una antes de viajar, que generalmente no tienes por qué tener problemas cuando llegues allí para poder utilizarla. Y en nuestro caso, como nuestro teléfono no nos la admitía, pues hicimos una cosa mal, que fue comprar la tarjeta SIM antes de salir de España, y resulta que cuando llegamos allí pues no nos funcionaba. Así que hicimos lo que habíamos pensado en un principio, que era comprar la SIM en el mismo aeropuerto de Shanghái nada más llegar, que yo lo comparaba un poco a cuando de repente vas por la calle, pasas por un escaparate y ves unas botas que te gustan. ¡Ay, me encanta! No sé qué. Bueno, pero creo que voy a mirar más zapaterías y luego ya, si no me convence lo que veo el resto, vuelvo a por estas. Error, mal. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las veces, después de que te has recorrido todo el centro buscando zapatos, al final los que te gustan son los primeros que has visto, y la ley de Murphy. Sueles llegar a la zapatería y o no tienen tu número, o resulta que justo ese era el último par que les quedaba y se los acaba de llevar una chica. En fin, que muchas veces casi es mejor hacer las cosas lo primero que piensas, y eso era lo que teníamos que haber hecho en China, porque ya os digo que habíamos comprado la tarjeta en Amazon, resulta que allí luego no nos funcionaba, así que bueno, la verdad es que tuvimos la suerte de que nada más aterrizar, es que estás saliendo de la zona de aterrizaje, ¿no? Después de pasar inmigración, y ya tienes el stand de las tarjetas de teléfono que te las están vendiendo. Encima era muchísimo más barata que la que habíamos comprado en Amazon, y bueno, la suerte también de haberla comprado en Amazon es que luego no nos pusieron ninguna pega para devolverla, pero bueno, que ya es un poco el coñazo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos costó 200 yuanes una tarjeta de 30 gigas, que son como un poco menos de 20 euros. Es decir, bastante más barata que en España respecto a los gigas que te dan. Luego no solamente te las instalan y te explican el funcionamiento, sino que es que hasta te ofrecen el añadirte una VPN, que nosotros la verdad es que la VPN no la necesitábamos porque ya la llevábamos contratada desde España. Luego ya os hablo de ella, perdón. Pero bueno, al final es verdad que nos sobraron un montón de gigas, porque me dirás, con 30 gigas tienes para aburrir, pero como además en el hotel nos conectábamos a la wifi,
pues teníamos de sobra. Pero, a ver, yo como suelo decir que en estos casos mejor que sobre que no que falte, ya que, por ejemplo, pues el uso de Google Maps nos era súper útil para movernos por la ciudad. Es verdad que puedes descargarte el mapa de China antes de ir, y luego algo muchísimo más importante es que necesitábamos tener datos en el teléfono sí o sí para usar WeChat y Alipay. Entonces, tenemos que tener en cuenta también, para lo del tema de Internet, lo de la VPN en China. ¿Por qué? Pues porque el gobierno chino lo que implementa es un sistema de censura que se conoce como el Gran Cortafuegos de China, que lo que hace es bloquear una gran cantidad de contenidos extranjeros, prácticamente todos. Es decir, Google, WhatsApp, YouTube, Facebook, Yahoo, Instagram, Twitter, o sea, la mayoría de las páginas y aplicaciones occidentales que solemos utilizar están vetadas, y ellos a cambio, los chinos, tienen sus propias versiones locales de todas estas aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno, como tonto no es, y sabe que dicha censura en la práctica lo que limitaría sobre todo son las relaciones entre las empresas chinas y el resto del mundo, y ellos no están por perder dinero, pues, como os digo, al final de la práctica, pues lo que hacen es la vista gorda con el uso de las VPN. ¿Y qué es una VPN? Para el que no lo sepa, pues es una red privada virtual, por sus siglas en inglés, y esto lo que es una herramienta que lo que te permite es crear una conexión segura y encriptada a través de Internet. Entonces lo que hace es que oculta tu dirección IP real, y en muchos casos, por no decir en todos, lo que permite es que tu tráfico en línea pasa por servidores ubicados en otros países, que yo lo que te aconsejo es que te conectes a los más cercanos a China, pues por ejemplo a Corea o a Japón, a Corea del Sur, claro. Y entonces, pues bueno, la VPN lo que te ayuda es a proteger tu privacidad y acceder a contenido restringido geográficamente, ya que tú lo que estás aparentando es que estás, si te conectas por ejemplo con un servidor de Japón, pues aparentas que estás en Japón, pero no en China. Entonces, además de evadir la censura, la VPN lo que hace es que cifra tu tráfico, y entonces esto hace mucho más difícil que el gobierno o cualquier entidad externa pues pueda espiar lo que tú estás haciendo en línea. Mi recomendación pues es instalar la VPN antes de llegar a China. ¿Por qué? Pues porque es mucho más seguro instalar y configurar una VPN antes de entrar en el país que cuando ya estés allí. Y esto es porque muchos servicios de VPN están bloqueados una vez que entras en China. Es verdad que hay VPN gratuitas, pero la verdad es que la mayoría de ellas fallan al usarlas en China. Nosotros antes de ir a China estuvimos leyendo muchas opiniones de unos y otros para ver cuáles funcionaban mejor y cuáles peor, y al final pues nos decidimos por Astril, con ella al final, que es verdad que no es barata, son $30 por un mes, pero yo por experiencia os digo que nos funcionó de maravilla. Así que bueno, es otro extra que añadirle al viaje, pero bueno, luego te lo vas a ahorrar en 800.000 cosas porque China es muy barata. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que no es necesario que paguéis una VPN por teléfono, ni tampoco una tarjeta SIM, porque uno de los teléfonos, al que se le pone la tarjeta SIM y la VPN, es el que hace de router, y el otro teléfono o los otros teléfonos, porque pueden ser varios, pues lo que hace es que se conecta a este primer teléfono. Y entonces al final pues una VPN y una SIM es más que suficiente. Ahora vamos a hablar de Alipay y de WeChat, porque esto sí que es completamente imprescindible que sepáis cómo funciona cuando llegáis a China, porque si no estáis perdidos, no, estáis perdidísimos. Vamos a empezar por Alipay, porque es la aplicación que más usamos durante el viaje. Te tengo que comentar que la moneda oficial de China se llama renminbi, lo verás escrito como RMB, y su unidad es el yuan, que lo verás escrito como CNY. Es decir, que 5 renminbis es lo mismo que 5 yuanes. Y el cambio suele estar un euro, unos 8 yuanes más o menos, depende cómo fluctúe.
El caso es que Alipay lo que es una plataforma de pago digital que es muy muy popular en China, yo diría casi que omnipresente. Es, para que os hagáis un poco así una idea, pues similar a servicios como PayPal o como Apple Pay, pero tiene una mayor gama de funciones. Esta aplicación lo que la creó Alibaba Group, que es uno de los gigantes del comercio electrónico en China, y para lo que se utiliza principalmente pues es para hacer pagos en línea, transferencias de dinero, pagos móviles, pero es que luego se ha expandido a servicios pues como compras en tiendas físicas, pagos de facturas, servicios financieros, inversiones, en fin, de todo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para usar el Alipay? Pues debes crear una cuenta vinculada a tu número de teléfono y a tu cuenta bancaria. Entonces, lo primero que haces es que te bajas la aplicación pues, o de Apple Store o de Google Store, depende de si tienes iPhone o si tienes Android, la instalas en el teléfono, esta aplicación, y listo. La plataforma lo que te hace es que te pide una verificación de identidad para asegurar la seguridad de las transacciones. ¿Y esto qué es? Pues que tienes que marcar un PIN para verificar que eres tú cuando pagues. Entonces es bastante fiable. Cuando compras en línea o en tiendas físicas, pues el método también es bastante fácil, o sea, no tiene mucha complicación, que es escanear el código QR del vendedor, por lo tanto tienes que tener también una aplicación de escáner, o muestras tu propio código QR pues para que te lo acepte el vendedor. Se puede hacer de las dos maneras. Y cuando digo que se usa en toda China, es que es literal, porque es que vas a ver que hasta los mendigos la aceptan para que la gente les dé dinero en la calle. O sea, no os exagero. Yo debo de reconocer, sí que es verdad, que al principio cuando llegamos a China íbamos algo emparanoiados porque unos amigos nuestros habían estado ya un par de veces y nos comentaron que es que el uso de Alipay estaba tan extendido que nos entró algo de miedo porque nos dijeron que es que había sitios donde directamente no aceptaban el efectivo. Y entonces, claro, dijimos, bueno, y es que si no nos funciona, ¿cómo vamos a pagar? Entonces, para empeorar, digamos, un poco ese miedo que llevábamos nada más aterrizar, pues fue lo que nos ocurrió nada más llegar y coger el taxi, porque cuando llegamos al hotel fuimos a pagar y nada, que es que no funcionaba lo de Alipay, y nosotros pues vamos a ver qué es lo que estamos haciendo mal, si tenemos metida la VPN, nada, no había manera. Menos mal que como veníamos de Japón, yo había cambiado, no sé si eran 40 o 50 pavos de yenes a yuanes, y entonces pues bueno, tenía dinero para pagar el taxi, pero no nos cuadraba qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces luego ya nos dimos cuenta de que es que cuando tienes la VPN puesta suele ser incompatible el hacer pagos con Alipay o con WeChat. Entonces yo lo que os recomiendo, que si os ocurre lo mismo, lo que hacéis es que cuando vayáis a pagar desactivas la VPN y cuando has terminado de pagar la vuelves a conectar y ya está, no tiene mayor misterio. Pero bueno, he de decir que después de ese mal comienzo, entre comillas, pagamos con Alipay en prácticamente todos los sitios sin problemas. Y luego, que si la aplicación te falla, que tampoco te agobies, que te estés tranquilo, porque es verdad que el efectivo sí que lo siguen usando. Por lo menos nosotros en todos los sitios que estuvimos no tuvimos problemas a ver si quisimos pagar en efectivo, porque claro, nada más llegar lo que hicimos buscar un cajero para sacar dinero, por si no nos funcionaba lo de Alipay. Y bueno, pues como teníamos bastante efectivo encima, dijimos, bueno, pues vamos a irlo gastando, ¿no? Entonces es verdad que pagábamos casi todo con Alipay, pero en algunos sitios sí que pagamos con efectivo y no nos pusieron pegas de ningún tipo. Ahora, eso no quita para que, como os digo, pues es que Alipay es absolutamente omnipresente. Y luego está WeChat, que en China lo conocen como Weixin, y esto es más que una aplicación de mensajería instantánea. A ver, lo podríamos asimilar, pues digamos, a lo mejor a WhatsApp, por poner un ejemplo, pero vamos, que esto está a 1000 años luz de WhatsApp. Ahora os cuento por qué. Bueno, esto es una aplicación que en el 2011 la creó la compañía china Tencent. Entonces, esta plataforma con el tiempo se ha acabado convirtiendo en un pilar esencial
de la vida diaria en China, hasta el punto de que ha transformado la manera en que las personas en China se comunican, realizan transacciones, consumen contenido, acceden a servicios en línea, en fin, de todo. Así que ellos empezaron siendo, como os digo, una aplicación de mensajería muy parecida a WhatsApp, pero rápidamente pues empezaron a diversificar y entonces empezaron a ofrecer un montón de funciones que van más allá de lo que cualquier otra aplicación de mensajería como WhatsApp o Telegram pueden ofrecer. Y de hecho hace poco estuve leyendo un artículo que hablaba como Elon Musk quiere convertir X, lo que antes era Twitter, pues en algo muy parecido. Veremos luego si en la práctica lo puede conseguir o le funciona. El caso es que hoy en día WeChat en China sirve prácticamente para todo. Y aparte, pues eso, de incluir lo de la mensajería instantánea, que fue en un principio para lo que se creó, que tiene llamadas de audio, de vídeos, de reels y tal. Luego tiene un montón de mini programas dentro de la propia aplicación, pues que son, digamos, como otras aplicaciones que lo que permiten es a los usuarios acceder a servicios, pues como compras, reservas de transporte, juegos, o sea, hasta pedir la cita para el médico. Y todo eso sin necesidad de estar descargando aplicaciones adicionales. Es decir, es como si vosotros ahora muchísimas de las aplicaciones que tenéis en el móvil las tuvierais todas reunidas en solamente una aplicación. Entonces es verdad que es muy muy cómodo. Así que no solamente tienen este tema de todas esas cosas que pueden hacer, sino que encima esto integra también WePay, que es el sistema de pagos de WeChat, que permite, al igual que Alipay, pues a la ciudadanía china pagar en comercios, tantos físicos como de internet, transferir dinero a otras personas, pagar facturas y servicios, en fin, prácticamente todo lo que quieras hacer a nivel económico lo puedes hacer con WePay. Entonces, como os digo, el uso de WePay, de WeChat, está extendidísimo en China. Pues eso, las personas no utilizan solamente WeChat para comunicarse, sino para ir de compras, transporte público, acceder a las redes sociales, consultas de resultados médicos, en fin. Es que en China WeChat es casi imprescindible, pero incluso para los extranjeros que vamos para allí. Así que entonces haces lo mismo que con Alipay, te bajas la aplicación desde la Apple Store o desde la Google Play Store. Yo aconsejo también hacerlo antes de ir a China, como os dije antes con el tema de lo de la VPN, porque han de enviarte un SMS con el código de verificación y lo mismo en China, pues tienes problemas para recibirlo. Así que mejor irte ya con ello instalado. No te preocupes por el idioma, porque hay una versión en español. Después de instalártela, te creas una cuenta registrando tu número de teléfono, que además no hay problema porque WeChat acepta números internacionales, y vinculas esa misma cuenta a tu tarjeta bancaria. Así que como el proceso es muy similar al de Alipay y es mucho más sencillo de lo que pueda parecer así a priori. En cuanto al tema de tarjetas, yo diría que China se está convirtiendo en el primer país cardless del mundo. Pues ¿por qué? Pues porque es verdad que tarjetas como Visa o Mastercard, que son las más populares, son las más aceptadas en China, pero es que su uso es muy muy limitado en comparación con otros lugares del mundo, y ya no te cuento si sales fuera de las grandes ciudades y te vas a zonas rurales. Entonces, ¿qué pasa? Que las tiendas más grandes, los centros comerciales, los hoteles, algunos restaurantes internacionales, pues así de franquicias y tal, es verdad que suelen aceptar estas tarjetas, pero la gran mayoría de comercios locales, ya ni te cuento de mercados, de tiendas pequeñitas, es que te dicen que nada hay. Así que nosotros en la práctica es verdad que usamos solamente la Mastercard para dos cosas, que fue para sacar dinero nada más llegar y para pagar el hotel. Es que no pagamos nada más con tarjeta. ¿Y esto por qué es? Pues porque el mercado está tan monopolizado por Alipay y por WeChat, que es que nuestras tarjetas extranjeras apenas se usan. Y como os digo, con el efectivo no tuvimos problema en casi ningún lado. Ahora vamos a hablar de Didi, que es el Uber chino. Así que vamos a hablar de cómo movernos por una ciudad como Shanghái. No solamente como Shanghái, sino
como cualquier otra ciudad de China, porque Didi funciona, pues eso, a nivel nacional. Es verdad que en China cogimos varias veces taxis, porque es que son increíblemente baratos, y yo os cuento que, por ejemplo, los trayectos, lo que era por el centro de Shanghái, que el centro de Shanghái no son 4 calles, o sea, el centro de Shanghái es inmenso, pues rara vez nos superaba la carrera al cambio los 3 euros, o sea que fijaros la diferencia con los precios de los taxis pues en Europa. Entonces, es verdad que los taxis eran muy baratos, pero nos parecía incluso muchísimo más cómodo utilizar Didi. ¿Por qué? Pues porque no sabemos si es porque éramos extranjeros y los taxistas pasaban de complicarse con lo de no entendernos, que es verdad que nos ocurrió esto más en Suzhou que en Shanghái, pero bueno, el caso es que muchas veces les hacíamos la señal de parar y pasaban de largo. Así que lo que hicimos fue comenzar a usar Didi. Pues suele ser un 30% más barato que los taxis y encima te garantizan que en apenas unos minutos te aparece el coche que solicites en un punto concreto y listo. Y ya os digo que nosotros lo usamos un montón de veces y de maravilla. Pues nada, si alguna vez has usado Uber, el funcionamiento es muy parecido. No te tienes que bajar la aplicación porque ya Didi está integrado dentro de la aplicación de WeChat y de Alipay. Fijaros ya qué comodidad. El primer paso que tienes que hacer es activar la localización, establecer el idioma y obviamente asegurarte de que el pago con WeChat y con Alipay funciona. Entonces nada, para encargar un coche, tú escribes la dirección a la que vas, eliges el tipo de coches, que nosotros casi siempre elegíamos el Discount Express, pero bueno, pues hay otro tipo de modalidades, pues está el Didi Flash, que asegura que te recogen sí o sí, y si no te dan descuentos, está el Premier, está el Lux, está el de 6 asientos, está el Hitch, que es el compartido, y es que incluso tienen hasta taxis con licencia, que eso sí que nos llamó la atención. Como si aquí, pues eso, en España, Uber tuviera a los taxis dentro. Así que por eso era bastante curioso, ¿no? Bueno, el caso es que tú, después de confirmar el coche, el tipo de coche que quieres, te dan el número de matrícula del vehículo, te dan un código de 4 cifras, que es el que debes dar al conductor para verificar que tú eres el cliente que lo ha solicitado, y luego ya pues vas comprobando en tiempo real por dónde va el coche. Se cobra por adelantado, con lo que tú no te tienes que preocupar de que el conductor te diga cuánto es o cuánto deja de ser y listo. Así que como veis, bastante fácil y bastante útil. Aparte de Alipay y WeChat, yo voy a recomendarte algunas aplicaciones que en mi opinión, después de haber estado allí, pues te van a ser bastante útiles en un viaje a China y que deberías poder usar sin problemas si te funciona correctamente la VPN. La primera, súper obvio, sería Google Translator, porque es que vas a necesitar muchas veces traducir del chino porque el inglés se utiliza muy poco. Y os estoy hablando de eso de un sitio como Shanghái. O sea, yo ya no me imagino lo que puede ser en un pueblecito perdido en medio de la China profunda. Así que nada, lo que haces es que te descargas el paquete del idioma chino y si no tienes acceso a internet, pues lo bueno que vas a tener es que incluso aunque no te funcionara la VPN, como tú ya tienes tu idioma descargado, Google Translator te lo va a traducir igual. Entonces, como os digo, es que en China lo más común es encontrarte con gente que no hable ni papa de inglés. Pero ojo, que es que cuando yo digo ni papa, es que no entienden ni las palabras más básicas, en plan, please, thank you, yes. O sea, cosas súper básicas, ¿sabes? Que era completamente imposible. O sea, de hecho a nosotros nos pasó en bastantes sitios que íbamos a comer y es que ya directamente teníamos que señalar el plato, pero es que no nos podíamos comunicar nada más con la persona que nos estuviera entendiendo porque no entendía nada, o sea, ni la palabra más tonta, ¿sabes? Entonces, bueno, es verdad que a nosotros nos vino súper bien Google Translator para preguntar cosas en los restaurantes, pues en plan de, ¿esto es picante? ¿De qué animal es la carne? ¿Qué ingredientes lleva este plato? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Ya ni os cuento si alguien tiene alergia a ciertos ingredientes de los alimentos, pues súper importante el poder comunicarse.
Pues es que lo vamos a usar para mil cosas, para consultar dudas a las dependientes de las tiendas, para preguntar dónde está tal sitio. Es que el idioma no debe ser una barrera y más ahora con esta serie de aplicaciones que tenemos que nos ayudan. Luego está también Google Maps, que es verdad que a veces nos daba fallo porque funcionaba pero no ubicaba ciertas calles. Entonces teníamos también instalado maps.me, ya que la aplicación de mapas más popular que hay en China, que es Baidu, solamente está en chino. Luego tienes también Metroman, que es muy útil para moverte en cualquier metro de China, aunque yo también os digo que el de Shanghái nos pareció bastante intuitivo y casi no necesitamos mirarlo. Y tengo que decir que si yo debo quedarme con una aplicación en China, sería total y absolutamente trip.com, porque es que es maravillosa. A ver, yo ya la conocía antes de venir a China, pero no pensaba que allí se utilizaba tanto. O sea, es que se utiliza prácticamente para todo lo que tenga que ver con turismo. Y no me refiero solamente para los que venimos del extranjero, no, es que los propios chinos. Entonces, Trip básicamente lo que es como una agencia de viajes gigantesca en la que puedes reservar hoteles, transportes, entradas, excursiones, o sea, absolutamente de todo. Otro ejemplo que os pongo, pues mirad, por ejemplo, los amigos nuestros que habían estado en China, que estuvieron hace años, antes de la pandemia, claro, ellos, entonces el coger un billete de tren por tu cuenta era prácticamente imposible, o sea, te lo tenía que gestionar una agencia, es decir, una auténtica locura. Sin embargo, ahora tú con Trip los coges como en cualquier otro lugar del mundo. Nosotros los billetes de tren de Suzhou, ya os digo que los cogimos con Trip en 5 minutos, facilísimo. Es verdad que cuando llegas allí sí hay algo diferente, que es que los extranjeros teníamos que pasar como por otro sitio, como por los tornos, pero vamos, que nada más. O sea, que yo os lo contaré todo esto en el post de nuestro viaje a Suzhou, cómo es el tema de lo de cogerte un tren para ir a otra ciudad, pero ya os digo que con el tema de lo de Trip se ha facilitado muchísimo, muchísimo esta historia. El tema de los alojamientos, pues como os digo, los hoteles en general son mucho más baratos que en Europa, lo que es una gozada. Y pues ya no te cuento los últimos tiempos, ¿no? Que los precios aquí en el viejo continente se han disparado y allí pues bueno, siguen teniendo precios muy asequibles. Hay que tener en cuenta que muchos hoteles no aparecen en páginas como Booking, así que bueno, pues si viajas en temporada baja te puedes arriesgar, te vas a la aventura y echas un ojo allí a los hoteles que hay y reservas allí directamente, que además también lo bueno es que los vas a poder ver in situ, ¿no? Eso ya dependiendo lo que tú quieras hacer. Entonces, en el hotel que estuvimos nosotros fue el Radisson Collection Highland, es decir, es un Radisson, es un hotel de internacional, ¿no? Pero os hablaremos de él más tranquilamente en el artículo que dedicaré a Shanghái, pero tengo que adelantaros que es que nos quedamos completamente alucinados de que un hotel de semejante categoría, que como os digo era un 4 estrellas, que en España sería un 5 de larguísimo, y en plena calle principal, la Nanjing Road, pues eso nos cobra 105 euros la noche, pero es que tenéis que ver cómo era ese desayuno, ¿eh? O sea, un salón gigante, pero gigante, con todo tipo de comidas que te puedas imaginar, porque tenían desayuno occidental y desayuno chino, desayuno asiático. Bueno, aquello era, vamos, una bacanal romana. Exagerado, brutal el hotel, nos gustó mucho. Y otra cosa que sí quiero comentar de los hoteles es que gran parte de estos hoteles te exigen un depósito que ellos te devuelven al comprobar que has dejado la habitación sin desperfectos, que en nuestro caso me parece que fueron como al cambio unos 50 euros, vamos, luego te los reintegran enseguida en la tarjeta. Y la segunda cosa es que pese a que tú estés en un hotel que digas, joder, qué nivelazo de hotel, también yo os digo que la actitud de los que allí trabajan puede no estar al mismo nivel, ser bastante mal educados e incluso que te puedan timar o que lo intenten. Entonces es verdad que en este sentido sí que se encuentran bastante alejados de los estándares europeos, en mi opinión, en lo que es el trato al cliente. Pero bueno, tampoco algo
exagerado que te vaya a hacer desagradable la estancia, ¿no? Pero bueno, estas cosas sí que hay que tenerlas en cuenta. Respecto a la gastronomía, pues sería un error que vayas a China pensando en rollitos de primavera o en arroz tres delicias, porque como siempre digo, eso ni es comida china ni es nada. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque bueno, nosotros hemos viajado mucho por Asia, hemos comido muchos chinos en diferentes países asiáticos, porque además sabéis ya que la comunidad china, como os conté en el podcast dedicado a los barrios chinos, está extendidísima. Yo creo que es la comunidad que más extendida está por el mundo. Y el caso es que bueno, cuando tú vas a un restaurante chino, auténticamente chino, pues los platos son totalmente diferentes a muchos restaurantes chinos occidentalizados. Así que, en mi opinión, pues tienes una oportunidad única para atreverte con comidas de las que no habrás escuchado hablar nunca. No voy a relatarte aquí tampoco con pelos y señales todo lo que probamos, porque como os digo, ya lo haré en los artículos de Shanghái y de Suzhou, pero vamos, lo que te aseguro es que la gastronomía china es diversa como pocas, las opciones infinitas. Yo llegué a comer insectos también, como comí en Camboya en su día. Juan me dijo que nanay, que él pasó totalmente, pero bueno, me refiero que eso es simplemente un ejemplo de la cantidad de cosas raras que vas a poder comer en China. Y te aconsejo también que si no te manejas todavía con los palillos, que es tarde ya, ¿no? Hombre, a ver si empezamos. Pues eso, que es tiempo de aprender, porque además las porciones están cortadas de tal manera que vas a comprobar que es mucho más fácil de lo que parece usarlos. Y a ver, yo es que en casa somos muy palilleros, los usamos muchísimo. Entonces, pues bueno, que para que tengáis en cuenta que bueno, sí, vais a poder pedir cubiertos en muchos sitios, pero oye, lo suyo es comer con palillos. También tienes que tener en cuenta que la mayoría de los sitios donde vas a ir a comer no cuentan con cartas en inglés. Es verdad que la mayoría incluyen fotos, que te puedes guiar por eso, y si no, pues haces como nosotros, que si veíamos que los de al lado comían un plato con buena pinta, de estar rico, ¿no? Pues le decíamos a la camarera, eso, tráiganoslo, por favor. Así que nada, comer luego en los puestos callejeros, eso yo ya lo dejo a gusto del consumidor, porque en muchos de ellos la higiene es más que dudosa. Es verdad que también en otros muchos pues la comida está de lo más apetecible, así que bueno, eso ya lo dejamos un poco a tu elección. Y algo que nos sorprendió en los restaurantes es la ausencia de servilletas. Que menos mal que yo siempre llevo Kleenex en el bolso, pero es que es algo que no acabamos de entender y es que decíamos, pues vamos a ver, esta gente cómo se limpia las manos y la boca. Entonces bueno, era algo bastante sorprendente. El tema de las propinas, al igual que en Japón, no está bien visto. ¿Por qué? Pues porque en tiempos pasados las propinas se asociaban a soborno e incluso llegaron a estar prohibidas. Y además es que las propinas lo que hacían creer a la sociedad china era que unas personas estaban por encima de otras. Entonces de ahí venía, ¿no?, digamos, su mala fama entre la población. Es verdad que ahora están algo extendidas en grandes ciudades pues como Beijing o Shanghái, y ya ni os cuento en Hong Kong o en Macao, que han sido colonias hasta hace no mucho tiempo, donde es verdad que se suele dejar lo que es el 10% de la cuenta. Es verdad que en China en general las aceptan muchos guías de los tours organizados, pero no es lo habitual. Y luego en el tema de los restaurantes, pues todavía es menos habitual. ¿Por qué? Porque es que en el restaurante ya te están añadiendo ese 10% en el precio final. Entonces, en conclusión, ellos no quieren propina de cara a la galería, pero al final en los restaurantes pues te la están cobrando bajo cuerda, digamos. En cuanto al tema de seguridad, pues yo os tengo que decir que junto a Cuba y Japón, creo que con diferencia China es el país más seguro en el que he estado nunca, pero algo exagerado. De hecho, hay veces en las que yo creo que te sientes un poco en Gran Hermano, porque es que la presencia de cámaras por todos los sitios es brutal. Está luego también el tema de la policía, que especialmente en Shanghái no quita el ojo de encima del ciudadano, están por todos los sitios. Yo os voy a poner de ejemplo y de prueba un caso que nos pasó, que estábamos paseando por el Bund, que es el paseo peatonal que hay a orillas del río Huangpu, y de repente pues vimos a un grupo de chicas con trajes tradicionales, ¿no?, que se habían acercado a grabar un vídeo.
Y al minuto apareció una pareja de policías en un carrito parecido a estos que se usan en los campos de golf. Y entonces ya no os digo nada, se armó allí la marimorena, porque ya que sé a ver dónde están los permisos, las chicas corriendo, los cámaras que las estaban grabando intentando dar explicaciones, pero con careto de circunstancias. Todo ello delante de un grupo de gente que estábamos flipándolo con el espectáculo improvisado. En fin, que me refiero que el tema de la relación de la comunidad china con su propia autoridad es bastante sorprendente también. Yo creo que a nivel delincuencia, lo único con lo que debes tener cuidado en las ciudades grandes es con los carteristas. Pero bueno, es que esto te va a pasar en cualquier lugar del mundo. Lo que pasa que en China hay que sumarle que es que hay gente en todos los sitios y a todas horas. Entonces, bueno, pues es habitual, ¿no?, lo de que a lo mejor pueda haber robos de carteras y tal por descuidos. Es habitual también ver a muchos locales dándote la chapa para llevarte a tal tienda clandestina a comprar falsificaciones de todo tipo. Y de verdad es que son muy pesados. Luego también en la calle están a la caza de incautos, a los que estafar con juegos callejeros. Porque eso es verdad que, contrariamente a lo que se cree, en China no están prohibidos los juegos de azar. Pero sí es verdad que están muy controlados por el Estado, ¿no? Que pues, por ejemplo, el que lleva el monopolio de la Lotería Nacional. Y luego otra estafa común es la de la ceremonia del té, porque hay gente a la que le sugieren acompañarle para presenciar lo del tema del ritual de la ceremonia del té y tal, y luego resulta que te presentan una factura desorbitada. Entonces no caigáis tampoco en ese tema. Y otro factor a tener en cuenta es el de las manifestaciones, porque en China el gobierno es muy estricto y hay frecuentemente revueltas, pues sofocadas con violencia por parte de la policía. Así que no está de más que eches un ojo a las noticias locales antes de salir del hotel o preguntes, pero vamos, también os digo que no fue nuestro caso el que coincidiéramos con nada de esto. Así que voy a ir terminando este podcast, larguísimo, como siempre, que me enrollo como las persianas, hablando de unos consejitos extras que os voy a dar, cositas así rápidas para que añadáis a esta pequeña guía sobre cómo preparar un viaje en China. El primero de ellos es que tengas mucha paciencia, porque vas al país más poblado del mundo. Lo normal son las aglomeraciones, que haya mucha gente en todos los sitios, y ellos pues es verdad que están acostumbrados, pero a lo mejor pues tú no lo estás tanto. Por otro lado, pedir perdón si te empujan, hacer una cola, hablar bajo. O sea, ese tipo de cosas son prácticas que en China se ven poco, por no decir que son inexistentes. Así que volvemos al punto anterior, que es paciencia. Y recuerda que eres tú el que debes acostumbrarse a sus costumbres, no al contrario. Eso siempre lo digo a cualquier persona que viaje a otro país. O sea, no pretendas imponer lo tuyo y amóldate a lo que hagan los locales. O sea, es que yo creo que se cae por su propio peso, pero hay todavía muchísima gente que no lo entiende. Reserva las entradas con antelación, siempre que puedas, especialmente en temporadas altas, porque precisamente por la cantidad de gente que hay, la confluencia de gente en muchos lugares, estas entradas se agotan rápidamente. El tema de los enchufes, ellos utilizan enchufes de 3 tipos de clavijas diferentes, que son la A, la C y la I. Tienen un voltaje estándar de 220 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Así que yo lo que te recomiendo es que te intentes llevar un adaptador universal, que tengas en cuenta que su lenguaje verbal es totalmente diferente al nuestro, pasa como en Japón, que gestos como frotar tus dedos para decir dinero o llevarte la mano a la boca para decir tengo hambre no sirven para nada. Así que para eso tienes Google Translator, para que te haga de traductor. Que a la hora de comprar regatees, porque igual que en el mundo árabe, en China siempre hay hueco para la negociación. No hay mejores comerciantes que ellos. O sea, son duros de roer, así que intenta estar a la altura. Y sobre todo calcula que el precio inicial en muchos sitios puede suponer 6 o 7 veces más que su precio real. Otra cosa más, si echas un ojo a Google Maps, vas a ver que en comparación con otros países hay muy pocas reseñas de restaurantes. Y esto es porque allí apenas se utiliza la aplicación. Así que aquí sí que te aconsejo que vayas a la aventura, que era lo que hacíamos antes de que existiera internet, que nos metíamos
en el primer restaurante que nos encontrábamos y a ver qué nos tocaba, y unas veces pues te tocaba bien y otras veces te tocaba mal, o sea, pues eso te va a pasar en China. Pero también te digo que bueno, te iba a decir que donde veas que hay muchos locales, claro, si es que locales hay por todos los lados, lo que menos hay son extranjeros, pero bueno, es verdad que si ves un sitio que está muy lleno, pues será señal de que la gente allí está comiendo bien. Otro tema también importante, a ver, y es que si eres aprensivo o aprensiva, pues yo te aviso que en China es muy común lo de escupir, sobre todo a la gente mayor. Afortunadamente la gente joven parece que no está siguiendo esa costumbre, pero la gente mayor y lo más sorprendente, mujeres, lo hacen muy muy a menudo. Y yo es que es algo con lo que flipaba. Es muy desagradable, yo lo sé, ¿no? Pero también os digo que es que, como os comentaba antes, es que tú te tienes que adaptar a los países a donde vas. Entonces, pues a ello te vas a acabar acostumbrando también porque no te queda otra. Y es verdad que lo curioso es que pese a que el gobierno pone multas de 50 yuanes, que son como 6 euros, a quien sorprenda escupiendo, pues la costumbre sigue bien arraigada entre la población. Existen cuartos de baño occidentales, pero hay también muchos restaurantes y muchos mercados donde lo que te vas a encontrar son baños a la turca, que es un agujero en el suelo, sin papel higiénico, así que recurres de nuevo a los clines y en ocasiones con muy poca intimidad. Porque yo, por ejemplo, aluciné cuando me encontré delante del espejo del lavabo de un baño en el que entré en un mercado, pues a una señora súper anciana subiéndose las bragas allí sin remilgo ninguno, delante del espejo. Así que bueno, pues ese tipo de cosas también te las puedes encontrar en China. Ten mucho ojo al cruzar las calles, porque los semáforos muchas veces parecen ser un mero elemento decorativo. Incluso cuando vas andando por la acera, ten en cuenta que esta no es terreno exclusivo de los peatones, que las motos circulan por allí entre los transeúntes como le da la gana y los chinos nos inmutan, pero claro, los extranjeros no estamos acostumbrados. Como digo, no te cortes al meterte en los sitios a codazos, o sea, hombre, no te digo que pegues a la gente, ¿no? Pero, vamos, que seas rígido en ese aspecto, porque ellos lo hacen, ellos te empujan, ellos se cuelan, y si tú no haces lo mismo, pues básicamente te vas a quedar con cara de bobo, sin poder entrar a donde quieras ir. Así que ten en cuenta que aquí lo que funciona es la ley del más fuerte. Mira también muy bien por dónde pisas. ¿Por qué? Pues porque aparte de los escupitajos, los pañales no son muy usados por los papás y las mamás chinos. Entonces a los críos lo que hacen es que les hacen un agujero en los pantalones y los niños van dejando el regalito donde les venga bien y les venga las ganas. Así que, pues eso, a tenerlo en cuenta. Y luego mi último consejo, yo creo que el más importante, es que ante todo te dejes sorprender por China, porque es verdad que el choque cultural es brutal, pero tienen tras de sí una civilización milenaria. O sea, a mí me pareció un país impresionante como pocos en los que he estado, y yo creo que has de sentirte un absoluto privilegiado por haber podido viajar hasta aquí. Así que si has estado en China, espero que lo hayas disfrutado, y si no has estado, espero que este podcast te haya animado a viajar allí por primera vez. Un besito a todos.